Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Viceministra de Educación Superior denuncia al ministro Kelka por supuesto tráfico de exámenes. Pide que se esclarezcan los presuntos actos de corrupción en los que la autoridad y el exdirector de Educación Superior Técnica Agustín Tarifa están involucrados. Sedes de La Paz autoriza clases presenciales, pero Seduca prevé educación semipresencial. En su último reporte epidemiológico, el Servicio Departamental de Salud autorizó el pasado 26 de julio el retorno a las clases presenciales. Detectan presunto caso de hongo negro en un paciente con COVID-19 en Quillacollo. Médicos de Quillacollo detectaron presuntamente el primer caso de mucormicosis u hongo negro en el departamento de Cochabamba, en un paciente que se recupera de COVID-19 y se halla estable, según informaron fuentes de la clínica privada donde es atendido. Gobierno analiza 3 planes para completar la inmunización de las personas que recibieron la vacuna rusa. Una opción es mantener a las personas con una sola dosis. Otra es que inicien desde cero un nuevo esquema con otras vacunas. La última es combinar vacunas. El procurador confirma audiencia de Murillo para el 9 de agosto en Estados Unidos. La demanda para la instalación de un juicio civil contra el exministro de Gobierno se encuentra en la última fase de revisión, indicó el procurador Wilfredo Chávez. Atracan a 2 librecambistas en pleno centro de la ciudad de La Paz. 3 sujetos dispararon a quemarropa contra 2 librecambistas que realizaban su trabajo en la avenida Ramón Rivero y Oquendo en la zona norte de la ciudad. Los 3 atracadores escaparon a bordo de una motocicleta después de herir al padre y al hijo. Y quien se encuentra en estado crítico es el hombre de 70 años. Amigos y amigas, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición del noticiero Nayri Pacha. Los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Y rápidamente nos adentramos de lleno al ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013. Nos vamos hasta lo que es la variante Delta de coronavirus que ya se ha registrado en Venezuela y Colombia. Colombia y Venezuela detectan los primeros casos de la voraz variante Delta de coronavirus mientras continúan sus campañas de vacunación. Los presidentes de ambos países ofrecían este fin de semana detalles sobre sus portadores contagiados en el extranjero. Nicolás Maduro anunciaba 2 infectados, una profesional sanitaria y un deportista procedente de Turquía. Él tuvo contacto comprobado con 30 personas. Esas 30 personas se le hicieron las pruebas y afortunadamente dieron negativo. El Instituto Nacional de Salud ha identificado la presencia de la variante Delta en nuestro país en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali y que ya ha sido tratado obviamente con todos los protocolos médicos. Iván Duque ha insistido en la vacunación masiva como única forma de frenar la pandemia. Precisamente agradecía al presidente Joe Biden la donación de 3,5 millones de dosis de Moderna que llegaban este domingo a Bogotá.
Fue a recibirlas junto al embajador estadounidense en su país. La vacuna Moderna permitirá al gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos, así como a muchos migrantes y retornados venezolanos dentro de sus fronteras. Esta vacuna se une a las de Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, que ya se administran en Colombia. Seguimos con más. Y un autobús pone más fácil la vacunación contra la COVID-19 en Salzburgo, donde uno puede ser inmunizado sin previo registro. Si los austríacos no van al centro de vacunación, el centro de vacunación los busca por las calles de Salzburgo. Este autobús público la recorre para ponérselo fácil. Ha hecho una parada frente al teatro sede del Festival de Música. Los interesados no tienen que registrarse y son inmunizados con la fórmula de Johnson & Johnson monodosis y más sencilla de almacenar. Ponemos una media de más de 100 vacunas al día, lo que es muy alentador. Pero creo que todavía se puede mejorar. Pediremos a los ayuntamientos que promocionen esto más. El principal objetivo es la gente joven. En Austria se permite la vacunación a partir de los 12 años. Crisis en Túnez entre el entusiasmo de unos y las denuncias de golpe de Estado de otros que arman confrontamientos. En Túnez, los partidarios del presidente celebran el cese del primer ministro Hichem Mechichi y la suspensión del Parlamento 30 días, entre acusaciones de golpe de Estado y muestras de preocupación desde Europa. El presidente tunecino Kais Saied retiraba además la inmunidad a todos los diputados. Lo hacía tras una reunión de seguridad de emergencia destinada a responder a las violentas protestas desatadas por las restricciones ligadas a la pandemia. Rashid Ghannouchi está fuera, Ghannouchi está terminado, es una nueva era, decía un manifestante en relación al presidente del Parlamento y líder del movimiento islamista Ennahda, la principal fuerza política. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Continuamos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde el concejal Rogelio Maldonado de Jayaya ha manifestado que la vacunación masiva del pasado fin de semana ha sido todo un éxito. De la misma manera ha anunciado que se va a tramitar con el gobierno nacional para gestionar la vacunación en diferentes distritos. Estamos haciendo el análisis correspondiente para poder ver si hacemos otro tipo de actividad, porque prácticamente la salud no se puede descuidar. Entonces, bueno, decirles a ustedes de que se ha alcanzado el objetivo que hemos planificado y que hemos coordinado también. Sí, estamos en eso. Posiblemente lo hagamos en el menor tiempo posible, pero bueno, va a depender mucho, ¿no? De las reuniones que vamos a tener con el Ministerio y los seres también del Departamento de la Paz. Bueno, los que no están llegando, pues nos preocupa, ¿no? Para poder llegar a la segunda dosis, ¿no? Hay mucha preocupación también de la población. La senadora de Santa Cruz, Senta Reg, ha manifestado y ha calificado de irresponsabilidad la gestión de vacunas por parte del gobierno nacional y pide dar un informe del mismo sobre los contratos con la empresa rusa. En este sentido, nuestro reclamo surge porque al principio la diferencia entre la primera y la segunda dosis tenía que haber un intervalo de 21 días. Luego se extendió a 3 meses y finalmente ahora nos dan la noticia de que tiene que ser a 6 meses. No tenemos ningún informe científico que avale la confiabilidad de que este plan de vacunación va a ser positivo para las personas que han recibido la vacuna. Y nos parece una tremenda irresponsabilidad proceder así con el pueblo, con los ciudadanos bolivianos que han tomado la primera dosis de esta vacuna. Tenemos referencia de que el gobierno chileno también hizo un contrato con el gobierno ruso por esta vacuna Sputnik 5, pero a diferencia de los bolivianos, ellos han exigido tener las 2 dosis para garantizar a sus ciudadanos la inmunidad total como corresponde. Nuestro reclamo es justamente por los motivos por los cuales el gobierno boliviano no hace público el contrato con Rusia y no nos muestra por qué tiene cláusulas de confidencialidad que lo llevan a diferir la aplicación de la vacuna en estos intervalos que no sabemos si van a ser convenientes para nuestra población. La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto exige al gobierno nacional, tanto al municipio también, que puedan implantar lo que son las brigadas móviles. El objetivo de esto es llegar a aquellos distritos alejados con la inmunización. Informado de esta situación, sin embargo, siempre hemos encontrado la predisposición del gobierno, también es en coordinación de la federación. Nosotros hemos asistido, varias notas se ha cursado, así es que se ha atendido. Estamos de verdad felices por esta atención. Pues yo creo que hay que, como les digo, alcanzar a la mayoría de la población, y en ese sentido nosotros totalmente complacidos, ¿no? Yo creo que sí, vamos a llegar hasta el último rincón. Todavía nuestra propuesta sigue insistiendo, ¿no?, en esta situación de las brigadas móviles, porque hay que llegar al último rincón de cada distrito. Yo creo que sí, hay gente que lamentablemente estaba con una mala propaganda, y definitivamente eso yo creo que hay que sacarlo, ¿no?, de nuestra mentalidad, porque la vacuna es la prevención, simplemente así. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villavela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información, donde autoridades nacionales y la agencia rusa han dado inauguración a lo que es el plantado del hormigón, del primer hormigón en el Centro de Investigación Nuclear, esto del Distrito 8 de Sencat. Он уникален и тем, что работа здесь выполнялась и выполняется в хорошем темпе, несмотря на пандемию и другие потрясения. За это нужно поблагодарить свыше 500 боливийских граждан. El proyecto en el Alto es único. Y él es único por su ubicación geográfica. Es el primer caso en la historia cuando el reactor atómico va a estar en la altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es el único que trabajo aquí ahora está implementando y ha implementado en muy buen tiempo. Y pese a la pandemia y otros acontecimientos, nosotros tenemos que agradecer más que 500 ciudadanos bolivianos. Наконец, проект уникален по своему техническому наполнению. Исследовательский реактор, который появится здесь в 2024 году, это чудо техники, инновационная установка, которая поставит Боливию в один ряд с ведущими странами мира. El proyecto, y por fin el proyecto es único por su capacidad técnica. Este reactor de investigación que va a aparecer aquí en el año 2024 es una maravilla técnica. El informe sobre los hechos de 2019 que fueron entregados al gobierno tendrán 10 días hábiles para que el Estado pueda evaluarlos detalle a detalle. El gobierno tiene 10 días para analizar internamente este informe y luego se va a conocer a nivel público. Tenemos el momento un carácter de confidencialidad y los alcances de este informe se van a hacer conocer por los conductos regulares que son la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Internamente evaluaremos cuál es la pertinencia de participación nuestra, ya que varios casos los sigue también la Procuraduría sobre los hechos que han ocurrido en esa época. Vamos a ver esta semana, tenemos 10 días para trabajar el tema y yo quisiera ser responsable con esa información. Hay que ver los alcances del informe, va a tener algunas partes que seguramente pueden ser vinculantes, como bien lo ha dicho el ministro y el canciller, y en todo caso esperaremos a ver también qué destacamos de este informe. Un informe tiene muchos ángulos, ¿no?, que hay que ver, y yo creo que vamos a ser bastante responsables en la información que tengamos. Ya varios de los tópicos de ese informe han sido ya conocidos por la población con la visita que en su momento ha tenido justamente la CIDH, y esperemos que algunos de esos aspectos, o todos si no, estén considerados en este informe final. Nosotros vamos a ver si es pertinente, vamos a estar presentes allá. Eso es algo que vamos a cumplir porque estamos
en ese proceso, en ese doble proceso que hay en Estados Unidos a nivel penal. Nuestro juicio civil está en una última revisión. Esperemos que ya terminemos el proceso en un par de días más y les demos noticias con relación a su presentación en los Estados Unidos. Solidaridad es lo que ha pedido el senador Eric Morón de Santa Cruz en cuanto a las víctimas de Sencata y Sacaba de los hechos ocurridos en 2019. Bueno, el resarcimiento, si es que ha habido derramamiento de sangre, obviamente tiene que haber para todas las familias dolientes. Aquí lo que no se vale es tratar de politizar, tratar de volver a querer implantar políticamente por parte del MAS una falsa narrativa de golpe de Estado con un suceso de derramamiento de sangre. Y obviamente nosotros tenemos que ser solidarios con todas las familias bolivianas que han tenido algún percance, ya sea en el gobierno de transición, ya sea en el gobierno del MAS, ya sea en el gobierno que fuese. Tenemos que solidarizarlo con las personas que han perdido familiares y mucho más en conflictos sociales que hayan habido en nuestro país. Esperemos que poco a poco se vayan haciendo estos resarcimientos, no solamente con el caso Sencata, sino con muchos otros casos más que están en el pasado y esperemos que hasta el día de hoy se den soluciones. Existen casos en nuestro departamento de Santa Cruz, por ejemplo, que han habido derramamiento de sangre, por ejemplo, el caso de Montero, que esperemos también tengan una solución y algún resarcimiento de todas estas familias dolientes. Aquí lo que hay que tener cuidado es que todo se quiere politizar, todo se quiere llevar y direccionar a una falsa narrativa de golpe de Estado. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Llegamos a la recta final, el reencuentro será el día de mañana con más información, que tengan un lindo resto de jornada. Permiso.
Viceministra de Educación Superior denuncia al ministro Kelka por supuesto tráfico de exámenes. Pide que se esclarezcan los presuntos actos de corrupción en los que la autoridad y el exdirector de Educación Superior Técnica Agustín Tarifa están involucrados. Sedes de La Paz autoriza clases presenciales, pero Seduca prevé educación semipresencial. En su último reporte epidemiológico, el Servicio Departamental de Salud autorizó el pasado 26 de julio el retorno a las clases presenciales. Detectan presunto caso de hongo negro en un paciente con COVID-19 en Quillacollo. Médicos de Quillacollo detectaron presuntamente el primer caso de mucormicosis u hongo negro en el departamento de Cochabamba, en un paciente que se recupera de COVID-19 y se halla estable, según informaron fuentes de la clínica privada donde es atendido. Gobierno analiza 3 planes para completar la inmunización de las personas que recibieron la vacuna rusa. Una opción es mantener a las personas con una sola dosis, otra es que inicien de cero un nuevo esquema con otras vacunas. La última es combinar vacunas. El procurador confirma audiencia de Murillo para el 9 de agosto en Estados Unidos. La demanda para la instalación de un juicio civil contra el exministro de Gobierno se encuentra en la última fase de revisión, indicó el procurador Wilfredo Chávez. Atracan a 2 librecambistas en pleno centro de la ciudad de La Paz. 3 sujetos dispararon a quemarropa contra 2 librecambistas que realizaban su trabajo en la avenida Ramón Rivero y Oquendo en la zona norte de la ciudad. Los 3 atracadores escaparon a bordo de una motocicleta después de herir al padre y al hijo. Y quien se encuentra en estado crítico es el hombre de 70 años. Neptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.